Berserk hay un sinnúmero de personajes que son sumamente memorables para quien los conozca y ve desarrollarse. Concretamente, hoy vamos a centrarnos en uno de los personajes más icónicos de la franquicia y que da muchos más elementos a la hora de lo que fue la construcción del mejor arco de la obra. Este personaje es una mujer llamada Casca. Dentro de este manga, luego de Griffith y Guts, es quien más aporta durante el arco de la Dorada, precisamente gracias a su singularidad dentro de esta historia, la cual no sería lo mismo sin sus aportes. Con todo esto claro, ahora hablemos de un poco de ficción. Cuando nos ubicamos dentro del universo de Berserk, rápidamente pensamos en elementos tales como la fantasía, las dinastías y las guerras. Gracias a esto, las personas dentro de este mundo conviven con el peligro constante de grupos de mercenarios que se mueven con deseos de conquista, prácticamente igual que los vikingos en Vinland Saga, por ejemplo. Producto de esto y de la realidad en la que los nobles son intocables y poseen una voluntad irrefutable para los estándares de su sociedad, comprendiendo todo es que nosotros entendemos lo que pueden vivir las mujeres dentro de este manga, las cuales, en caso de no poseer el prestigio que otorga un puesto de realeza, se encontrarán a merced de lo que el destino depare para ellas, ya que la única manera que tiene alguien para escalar drásticamente proviene de los éxitos que acumule dentro del campo de batalla, lo cual sería casi imposible llevar a cabo gracias a la ventaja biológica que posee una mujer en cuanto a fuerza con respecto a los hombres. Es por todo esto que, cuando se introduce el personaje de Casca, se muestra como alguien que es habilidosa y con muchísimo potencial de mejora dentro de su banda, lo cual llama mucho la atención y lleva a cuestionarnos qué es lo que la mueve a estar allí y luchar. Es con la incorporación de Guts a la banda del halcón que ella empieza a desarrollar celos y odios a la figura del joven espadachín, ya que ella más que nadie, quien vio los momentos más bajos que atravesó su comandante, sabe que las palabras que Griffith le dedicó a Guts son algo impropio de él, que remarcan la importancia que le empezaría a dar a su nueva propiedad. Las palabras "te quiero junto a mí, te deseo" fueron un impacto grandísimo para la joven que idolatraba a su líder y se empeñaba día a día en convertirse en su espada con tal de proteger su deseo, ya que esto significaría que ella no era lo suficientemente buena como para hacer que Griffith triunfe. A su vez, el resentimiento que la comandante de la banda sentía fue incrementado gracias al comportamiento de Guts dentro del campo de batalla, lo que le retaría y la llevaría a confrontarlo en múltiples ocasiones, ya que, con esa actitud de alguien que solo quiere combatir sin ningún otro propósito, estaba poniendo en peligro la vida del propio Griffith, demostrado esto con mayor intensidad cuando casi muere durante su confrontamiento en contra del Sol del Inmortal, lo que llevó a posterior que Guts se comiese una cagada de puntillas impresionante por parte de ella. Un tiempo más tarde, la banda del Con se dirige al combate, pero debido al malestar que atraviesa Casca durante aquel momento gracias a su periodo, pierde en combate y se desmaya, cayendo de un barranco en el proceso y generando la rápida reacción por parte de Guts, quien se arroja para salvar de la caída a su compañera y evitar que se ahogue. Una vez recupera el conocimiento, confronta a Guts diciéndole que ella realmente no deseó ser mujer dentro de aquel mundo, marcando de esta manera cómo se siente con respecto a su posición actual dentro de la banda y con Griffith. Es en este punto en el que ella le cuenta al futuro espadachín negro que en su pasado fue salvada por Griffith y desde ahí en más empezó a ayudarlo con todo lo que pudiese con tal de defender los sueños de quien la rescató de aquella realidad y le hizo conocer a una familia que nunca creyó que fuese a tener, haciendo soporte para el comandante albino cuando éste se sentía abrumado por sus acciones y asediado por cumplir con su objetivo y por el cual tantos soldados se habían sacrificado en el camino. Es de esta debilidad que Casca comprendió la humanidad de Griffith y decidió dar todo de sí para llenar toda la carga que su líder tenía sobre sus hombros. Es a raíz de todo que la llegada de Guts representó el final de su propósito al ser la espada de Griffith, el cual hasta incluso con el tiempo se había empezado a enamorar por todo lo que él le había dado a ella. Una vez que logró aclarar sus sentimientos es que Guts empieza a empatizar con esta mujer, pasando a tomar el rol de escudo para ella con tal de que logre su propósito con Griffith, demostrado cuando le hizo aguante con los 100 soldados bajándoselos a todos y conservando la vida. Además, en esta situación es en la que Yugo le dice que ellos volvieron a buscarlos porque cuando Griffith se enteró de lo que sucedió, dijo que aquellas dos personas eran imprescindibles para el éxito de la banda. Es con ese momento puntual con el que Casca lograría recuperar la confianza en sí misma y cambiar su manera de ser dentro de la banda, mostrando más tacto con Guts en escenas como el de la fogata de los sueños, en la que el espadachín da un monólogo en el que explica que, dentro de la banda del halcón, todos son antorchas que cargan con sueños propios y que precisamente ese fuego es el que hace que la banda sea un conjunto tan poderoso. Sin embargo, él no se siente parte de todo esto
diciéndole a Casca que él en realidad no tiene un sueño propio, pero que más adelante deberá buscarlo, mostrando así lo que sería la decisión futura que tomaría el comandante. De esta manera es como regresan a la disputa por Doldry, recuperando el territorio en el proceso con una victoria aplastante. Así es como la banda Halcón se consagra como la más importante dentro de la nación y sus miembros logran adquirir el título de nobles. Gracias a esto es que Guts opta por finalmente abandonar la banda, pero es Griffith quien lo detiene previo a su marcha, pero sin tener éxito, ya que se ve derrotado fácilmente por su único amigo. Es durante este combate que salen a relucir las nuevas emociones de Casca, las cuales ella estaba desarrollando hacia el comandante del pelotón de asalto, pasando a dejar de lado la figura de Griffith, ya que ella misma reconoció que para ascender hasta rey debía casarse con la princesa Charlotte, por lo que en el sueño de Griffith ella no tenía cabida. Posterior a la marcha de Guts es que la banda del Halcón es emboscada y obligada a escapar durante todo un año del ejército del reino y de las bandas mercenarios en busca de la recompensa por sus cabezas, provocando que en una banda sin su líder al mando, Casca tuviese que tomar la batuta y cargar con todo el peso del sufrimiento de los miembros esperanzados por el regreso de Griffith. Es gracias a todo su esfuerzo que luego de un año y con Guts reincorporado a las filas del Halcón, ella decide ceder el mando, ya cansada por todo lo vivido y por perder su rol en dicho mundo. Así es como se deja caer por un barranco. En ese momento es en el que Guts extiende su mano para salvarla y recriminarle lo que estaba haciendo. Todo esto da lugar a una escena en la que ambos entrarían en sintonía con el sentimiento del otro y comienzan a tener relaciones sexuales, trabajando aquel momento como en el que el mismo Guts cuenta por primera vez su pasado a alguien y se abre, demostrando así sus debilidades. Todo esto provoca una conclusión en la que ambos se ponen de acuerdo en sostenerse uno al otro, cargando con sus cicatrices, pero aceptándolas como medio para seguir adelante. Esto lleva a Guts a proponerle a ella que, cuando rescaten a Griffith, que se vaya con él a buscar sus sueños juntos, a lo que ella acepta con muchísima felicidad. Una vez que la banda da con un informante que dice conocer el paradero del antiguo líder, un pequeño grupo formado por Casca, Pippi, Guts y Judo comienza la misión por rescatar a Griffith, el cual encuentra totalmente destruido a raíz de la tortura sufrida a lo largo de más de un año, teniendo para ese entonces un cuerpo tan débil que no puede ponerse de pie o sostener tan siquiera una espada, además del detalle de que tampoco posee su lengua, lo que reduce a la figura del icónico líder de la banda a la de un trapo viejo que es el recuerdo de lo que alguna vez fue. Cuando finalmente la banda logra sortear todos los obstáculos que se interpusieron en su camino para su escape, incluido un apóstol, el grupo se encuentra sin rumbo gracias a la información sobre el estado de Griffith, lo que genera una grandísima incertidumbre para los miembros que esperaban con ansias la vuelta de Griffith, produciendo que algunos le pidiesen a Guts ir con él si seguía su viaje, mientras que otros se quedarían junto a Casca y Griffith. Es en este contexto en el que, cuando Guts le dice a Casca que se quedará con ella gracias a la condición de Griffith, la respuesta de esta última es que, si realmente quiere seguir siendo amigo de Griffith, debía irse para cumplir sus propios sueños, aunque eso significase que ella no viajara con él. Rápidamente, la situación cambia y se logra ver cómo la carreta en la que se encontraba Griffith sale disparada sin rumbo aparente, terminando el cuerpo de aquel hombre torturado en un río en el cual intentaría arrebatarse su propia vida con una rama que había ahí, pero fallando incluso en el intento, desatando el llanto desconsolado de él, pero encontrándose con el Vejeli que perdió durante su tortura, activando de esta manera la llave para encontrarse con la mano de Dios. De esta manera es como se pone al joven soñador en una situación en la que se le ofrece el poder para conseguir su sueño a cambio de la vida de todos sus compañeros. Esto conduce a una de las mayores masacres recordadas en el mundo del manga, en la cual vemos cómo de a poco todos los miembros de la banda se van sacrificando uno a uno con tal de conseguir proteger a su comandante, viendo cómo Pippin moría y ayudó a despedirse en un momento sumamente emotivo por todo lo que envuelve la relación entre ambos. Así es como Casca, pese a todos los esfuerzos de sus compañeros, resulta capturada por los apóstoles y retenida hasta el nacimiento de Femto. Por fin nace el quinto miembro de la mano de Dios, se produce el encuentro entre Guts y Griffith, teniendo a Casca retenida mientras abusaba de ella, vengándose de esta manera por todo lo que el espadachín le hizo en el pasado. Durante todo este evento es en el que Casca
se ve impotente de hacer cualquier cosa y lo único que desea es que Guts, tirado en el suelo, aparte la mirada porque para ella, aquel momento, representaba la traición más grande que podía sufrir por parte del hombre que idolatraba, quien ahora está haciendo uso de su posición para llevar a cabo una simple venganza. Una vez que escapa Guts y Casca del eclipse con ayuda de Skull Knight, es que ella despierta como alguien que perdió la memoria y que ya no puede ni siquiera reconocer a sus antiguos compañeros, y tan siquiera esbozar una mísera palabra. Todo esto provoca que Guts, envuelto en su cólera, decida embarcarse en un viaje para cazar a todos los apóstoles con tal de hacerles pagar por lo que hicieron, todo mientras abandonó a Casca, tan indefensa como un bebé, a merced de todos los peligros de aquel mundo. El momento en el que Guts logra volver con Casca, le comentan que existe la posibilidad de traerla de vuelta, yendo a Elfen, lo que lo embarca en un viaje junto a su nuevo grupo para conseguir dicho objetivo. Es precisamente durante este viaje que Farnese decide abandonar su posición como miembro de la realeza para seguir su camino para cambiar como persona, pasando a cuidar a Casca, siendo ella su principal escudo frente al peligro, lo que la lleva a aprender magia con tal de cumplir con su labor exitosamente y dejar de depender del resto del grupo. Es gracias a las habilidades que adquiere que con Shirke decide viajar a través de la conciencia de Casca para reparar a aquella mujer rota, observando todos sus recuerdos en el proceso y comprendiendo en el proceso por qué Guts actúa de tal manera. Es luego de este gran esfuerzo que Casca finalmente vuelve en sí, recuperando sus memorias y su personalidad, pero para su desgracia, el regreso de sus recuerdos no significó cambio en cuanto al miedo que sentía por la figura del espadachín negro, lo que le generaba a ella desmayos repentinos gracias a que solo logra ver a un monstruo en lugar del hombre al que ella ama. Además de esto, para sumarle a su lista de desgracias, Griffith se presenta dentro de Elfen y se la lleva como rehén al reino del halcón milenario, porque va a dejar lugar a diversas interacciones que de seguro resultarán muy interesantes en consideración a la situación actual del personaje. Así que, nada más nos queda tener fe con que se lleven a cabo las cosas tal como Miura deseó alguna vez. Indudablemente, cuando nos referimos a Casca, estamos hablando de uno de los primeros personajes femeninos con tanto peso dentro de la industria del anime manga y que resulta fascinante gracias a la intención que Kentaro Miura le supo dar, haciendo que ella sea una mujer fuerte pero no intocable ni mucho menos, sino que siendo alguien totalmente vulnerable gracias al contexto en el que vive y que, a su vez, posee debilidades como ser humano que hacen que empatices fácilmente con ella. Ojalá que de cara al cierre de la historia tenga una conclusión a la altura para lo que fue su personaje, pero ya con todo lo entregado con respecto a esta mujer, no queda nada más que decir que fue simplemente maravilloso y digno del increíble manga que es Berserk.